Yo les quiero presentar a Rebeca Montemayor, pastora bautista, ordenada en el año 2000 de la Iglesia Bautista Shalom de la Ciudad de México. Es licenciada en Teología y maestra de Ciencias Teológicas, con una especialización en estudios de género. Ha sido profesora en varias instituciones teológicas de educación superior en México, en áreas de la Biblia, género y educación, y ecumenismo y diálogo interreligioso. Su experiencia de compromiso y militancia en el ámbito ecuménico le ha permitido formar parte de movimientos y organizaciones relevantes en México y en América Latina, así como en iniciativas de inspiración de fe, en apoyo a los derechos de las mujeres, la paz y no violencia. Terminó su periodo como integrante de la Asamblea Consultiva de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el año pasado, y trabaja actualmente en AMEXTRA, Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana. Bienvenida. Gracias. Buenos días, agradezco mucho el privilegio de compartir con Marta, con Bernardo, y esperamos que llegue ahorita Jesús, nuestro compañero, y siempre son temas que creo que nos siguen desafiando. O sea, cuando ponen expertos, bueno, quizás hay experiencias, pero siempre nos desafían, porque vimos, y creo que ya Marta lo expuso muy bien, el contexto nacional y el contexto internacional. Y ante este tema del Estado laico y fundamentalismos religiosos, pensé en algo como un simbolismo que tuviera que ver con esto. Y bueno, definitivamente pensé en nuestros ojos. O sea, cómo sí tenemos que seguir aprendiendo a mirar con nuevos ojos a nosotros, pero también a los otros y a las otras. Y cómo ir hacia un camino de los mínimos humanos, para tener una sociedad de convivencia democrática, funcional, pero que sea una sociedad equitativa. Y hay un canto de Silvio Rodríguez, que bueno, me ha gustado mucho, la fábula de 3 hermanos. No lo voy a leer porque es bastante larga, pero solamente escogí como los 3 estribillos de cómo les va a los 3 hermanos, porque en México decimos un dicho que donde pone el ojo pone la bala, o así va, ¿verdad? Bueno, pero Silvio Rodríguez dice esto: uno de los hermanos en su historia fue un ojo que no miró más allá y eso no le ayudó al pie y se cayó. El segundo hermano intentó, para poder cuidar el camino, miró tan acá que tampoco pudo hacer nada en su vida. Y el tercer hermano es aquel que ponía el ojo, según él, puesto en todo, para no caerse, pues ponía un ojo abajo y uno en el horizonte, pero ya al fin de su vida ya ni sabía lo que veía. Entonces, ni más allá ni más acá, o cómo mirar el todo, pero por ahí va mi reflexión. Decir Estado laico y fundamentalismos religiosos, pienso yo, no sé si equivaldrían al héroe y al villano, o a la heroína y a la villana de la historia, porque cada uno en sí mismo son construcciones sociales y culturales, también políticas, y diríamos como el lenguaje es arbitrario, es polivalente y es muy subjetivo, pero decir Estado laico y fundamentalismos religiosos implican toda una cosmovisión del mundo y de la vida. Es algo que tiene que ver con todo lo que hacemos y todo lo que somos. Y hay que reconocer que no estoy yo allí en solitario. Otros también están mirándome y yo mirándote o mirándolos, pero no siempre nos miramos o para encontrarnos o para descubrirnos, y menos para reconocernos unos con los otros, unas con las otras. Y a mí eso me da miedo, sí me impone este desafío para saber que sí somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Y cómo hacer que este peso del equipaje ancestral no nos permite mirar el camino, que mi ojo no esté ni más allá, pero tampoco ni más acá que vea menos, pero sí en todo, pero no creo que una mirada que si ve todo, cree que lo está viendo bien o de la manera adecuada, sino una mirada que impone o ignora, una mirada que no aniquila, una mirada que posibilita en medio de las contradicciones la permanencia de la humanidad en un justo equilibrio de relaciones. Y yo siempre me hago una pregunta muy personal, porque eso nos hace ser más humildes. Y en este sentido de laicismo y el fundamentalismo, cuando abordamos este tema,
aunque me duela, yo me pregunto, o sea, ¿soy una persona laica? Bueno, soy pastora de una iglesia, pero ¿soy una persona laica? ¿Soy una pastora fundamentalista o una teóloga fundamentalista o no? ¿Soy una fundamentalista religiosa o podría ser religiosa y laica? Dejar abiertas estos juegos de posibilidades al menos me deja a mí la potencialidad de seguir en mis procesos de reflexión y discernimiento, por eso las preguntas nos ayudan. ¿Hacia dónde está mi mirada? ¿Hacia dónde estoy viendo hoy día? Y quizás Marta muy bien ya explicó de manera muy concreta y muy clara la cuestión del Estado laico y los fundamentalismos religiosos, y sí es cierto, decimos, Estado laico contra los fundamentalismos religiosos o Estado laico y fundamentalismos religiosos, que creo que son universos distintos, son excluyentes en sí mismos, y se pone de manifiesto pero ambos se construyen en la misma sociedad. Entonces, en México, por supuesto, vivimos en una república y un Estado laico y que se ha ganado con sangre, sudor y lágrimas a través de nuestra historia, pero también vivimos un México, diríamos, inundado de fundamentalismos religiosos, y si bien el Estado laico, como dijo Marta, afirma las libertades y la diversidad del ser y hacer para la convivencia en tolerancia y respeto entre sus ciudadanos, y que todos y todas tenemos los mismos derechos, pero también las responsabilidades, porque queremos buscar ese bien común de paz, de justicia y equidad social. Y por otra parte, en este otro universo que también vivimos todos los días, los fundamentalismos religiosos, que creo que son hegemónicos y monopólicos, intentan coaccionar o condicionar estas libertades. Es en esta conflictividad cotidiana que nos movemos en el México de hoy. Y creo que todos y todas las que estamos aquí lo podemos constatar en nuestra práctica. Y lo primero que diría, bueno, México es un Estado laico, pero ¿cómo lo vivimos las minorías? No solo las religiosas, sino desde los diversos sectores en opciones y exigencias de sus derechos humanos, ante mayorías religiosas que legitiman y legalizan su poder ante el Estado. Y Marta ya explicó el artículo 24, recordamos la controversia, ¿no? Que si era libertad de creencias o libertades religiosas, como un ejemplo que fue hace años, y que muchos pudimos participar también en reflexiones sobre qué significa México laico en ese momento, y que sí abonaba o intencionaba favorecer algunas jerarquías, o la mayoría diríamos la Iglesia Católica, los privilegios clericales, ampliar sus libertades en la cuestión de la educación y los medios de comunicación. Esta acción creo que intentaba o resultó en detrimento o debilitamiento del Estado laico y significa una involución en el proceso histórico de una construcción de una nación de libertades para todos. Otros ejemplos, y que Marta también lo mencionó, pero que no podía dejar de lado, sí, porque decir, cuando hablamos del fundamentalismo tiene que ver con los derechos también humanos, los derechos de las mujeres, la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios, y en una parte, también buscamos que las iglesias, diríamos, de cualquier confesión, podamos tener una incidencia y una participación en el trabajo por la no violencia, la paz y la exigencia de los derechos humanos. Y aquí quisiera señalar algo, porque quizás hace todavía una década, como protestante, diría, como evangélica, sí, o sea, no es echarle toda la carne al asador, ¿no?, a la jerarquía católica, sino cuando se regulan las leyes en el año 92 de las ARs, en la separación iglesia-estado, pero cuando las iglesias tienen una personalidad jurídica, cabe señalar que empezó a haber también un despertar y un descubrimiento en las iglesias evangélicas, sí, es cierto, sobre cómo reclamar nuestros derechos ante una minoría, como minoría religiosa, pero algunas iglesias evangélicas o algunos grupos empezaron a pensar, bueno, nosotros también podemos tener decisiones políticas, y como es sabido y consabido, y creo que ya Marta lo comentó también, empezó hace 2 sexenios con Calderón, cómo se han aliado sectores de la Iglesia Católica conservadora con sectores de iglesias protestantes o evangélicas, y sobre todo en los temas de los derechos reproductivos de las mujeres, la cuestión de la ética moral, y por supuesto ya más recientemente la incursión sobre los matrimonios igualitarios, y bueno, más aún, la incursión de líderes de partidos políticos que ahora conforman un partido político.
Pero yo sí quisiera notar que, es decir, cómo lo vivimos estas minorías religiosas en favor de los derechos humanos, a mí me parece, iba a poner yo aquí, bueno, aparte que es confuso, o si todavía no aprendemos bien cómo relacionarnos con el Estado en relación con nuestra participación política, hablo como evangélica, también es peligroso, porque todo eso que se tuvo guardado, sí, abonamos al derecho de la separación entre Iglesia y Estado. En Monterrey, yo recuerdo de niña, íbamos al Monumento de Juárez el 21 de marzo, y era así como un privilegio que todos los evangélicos honramos la memoria de Juárez. Pero creo que también por aquí se va olvidando, en tanto yo puedo tener algo de poder, entonces creo que es confuso y también se me hace peligroso en relación con el aprendizaje de las iglesias evangélicas, de cómo estamos haciendo esta incidencia o esta participación política, pero aquí no hay ninguna diferencia, o sea, nos unimos, bueno, yo no, se unen cuando se trata de involucionar políticas públicas que se han ganado, de denunciar. Pensaba, vivimos en un país de 60 millones de pobres, o sea, ¿por qué antes no levantamos la voz las iglesias evangélicas ante la pobreza, ante la injusticia, ante la violencia? Pero sí ante los derechos reproductivos, los matrimonios igualitarios, etcétera. Afirmar la libertad de profesar una fe, practicar una espiritualidad cualquiera que sea, asociarse en una comunidad de creyentes debiera ser una experiencia unificadora, porque si atendemos al origen de la palabra religión, que es religarnos, reunirnos con lo sagrado, pero es precisamente igual en México lo religioso que nos separa y lo que violenta estas relaciones a veces en situaciones irreconciliables. Lo hemos vivido los que profesamos alguna fe en contra de nuestras propias iglesias, porque no estamos de acuerdo en estas situaciones. En México hoy practicar una religión diferente y diversa a la mayoría es peligroso. Entonces, cuando una expresión espiritual se ejerce desde la discriminación, separar, juzgar, excluir, violentar, impedir a las minorías ejercer sus derechos y sus libertades, entramos a este terreno del fundamentalismo religioso, que tiene también implicaciones sociales y políticas. Ningún fundamentalismo religioso es apolítico. Tiene en sí una carga ideológica de todo un sistema de creencias y valores que conforman una cosmovisión del mundo. Decíamos anteriormente, los fundamentalismos religiosos son hegemónicos, puede ser una iglesia, una fe, un grupo sobre otros, en el que la única verdad que no se puede refutar es la mía, pero también los fundamentalismos religiosos son legitimaciones monopólicas. Todo lo diferente no es verdadero, no tiene valor. Y me parece algo interesante que desde el cristianismo primitivo, desde el primer siglo del cristianismo, había estas diferencias entre los propios grupos cristianos. Uno era el exclusivismo, aquellos que imponían y excluían a los otros grupos cristianos que les parecía que no iban de acuerdo a la doctrina del Evangelio. Otros grupos eran inclusivistas, pero más bien para integrar a todos o asimilar a todos a su propia cultura cristiana. Y la tercera dimensión sería el pluralismo, que es la propuesta de la diversidad entre los cristianismos, que tuvo que ver con las diásporas. O sea, no es algo nuevo lo que estamos viviendo de los fundamentalismos religiosos. Pongo un ejemplo desde mi perspectiva cristiana, pero igual compartimos y trabajamos con otros muchos grupos no de la tradición cristiana. Pensaba si estas categorías se aplicarían también, diría, a mi propia práctica cristiana o a las visiones y prácticas de un Estado laico. Creo que sabemos que no es así, porque ya hemos visto las definiciones y la práctica de un Estado laico. El diálogo creo que es un desafío y que nos da esperanza entre las religiones, en tanto se comprenda para qué existen. Solamente comento lo que Hans Kuhn maneja como el etos básico universal para todas las religiones, pero las religiones que estamos también proponiendo, que tiene que ver con la lucha por la justicia, la liberación de los pobres, que más que una opción teológica, diríamos, mi fe se integra a la opción de vida que tiene que ver con estos principios universales del etos, una ética de vida y para la vida. Entonces, vivimos también un problema ético fuerte entre las religiones para favorecernos en el respeto y el derecho para todos. Entonces, el Estado laico y el fundamentalismo religioso sí son dos realidades humanas que no las podemos erradicar. Las pueden estar en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestros entornos, pero queremos terminar con algo más amable.
porque estamos para eso en este encuentro, que me parece súper importante. Nos podríamos encontrar en las intersecciones de un camino que nos permitan reconocernos en un camino humano de mínimos comunes. Y aquí, bueno, Todorov, que ya no está entre nosotros físicamente, que nos deja este gran legado en el libro de Nosotros y los Otros, porque él aborda realmente este problema, pero también este desafío, porque hay que reflexionar sobre la diversidad humana. ¿Cómo podremos encontrarnos con los mínimos comunes para una convivencia donde haya tolerancia, respeto, inclusión, pero no asimilación, y que haya un respeto a esta pluralidad que vivimos? ¿Cuáles serán los caminos humanos de mínimos comunes, compañeros, compañeras, amigos y amigas, todos los que estamos aquí, desde nuestras diferentes parcelas? Antes decía trincheras, pero no me gusta, así como que es muy bélico. Desde las diferentes parcelas donde cada uno y cada una sembramos, ¿cuáles serán estos caminos humanos de mínimos comunes para nuestro país hoy? Y yo creo que Silvio Rodríguez era, bueno, sigue siendo muy sabio, ¿no? Porque realmente esta canción tiene que ver con la sociedad de cuando él escribe, no solamente la sociedad cubana, sino también nuestra sociedad hoy y nuestro mundo, que nos hace aprender a mirar con nuevos ojos a los otros. Yo creo que sí tenemos que tener nuestra mirada ni más acá ni más allá, y tampoco en todo, porque no podemos, pero sí creo que tiene que haber una mirada que no esté perdida y que no abuse de esa mirada en tanto un poder que yo legitimo, pero sí que favorezca el encuentro de unos con otros como lo estamos haciendo aquí. Y creo que en esta mesa yo represento Iglesias por la Paz, y bueno, es un ejemplo. Estamos luchando en Iglesias por la Paz porque seamos un movimiento diverso, plural, y que abone y se interseccione con otros grupos en nuestra sociedad. Muchas gracias.